amo la vida que me impone el tiempo, familia divina de amores y cuentos, amar la vida, no solo cuando es fácil, también se pierde. Así, igual así, amo la vida. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. La 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 la. ¡Ole! Abelardo Castillo, muchas gracias por estar aquí. No, gracias por haberme invitado. Creo que es muy importante toda tu experiencia y tu trayectoria como escritor, entonces por eso quería preguntarte fundamentalmente de esto que es tu actividad fundamental, sí, creo que en la vida y por mucho tiempo, ¿no? Y con toda la variedad de géneros que has publicado, porque has publicado novelas, poesías algo, poesía, obras de teatro, algo, pero en realidad cuento. No he publicado libros de poesía, pero he publicado teatro, cuento, ensayo, novela, aunque primero se me empezó a conocer como autor dramático, porque mi primera obra fue El otro Judas, una obra de teatro, y después por el Rafael, que tuvo un gran éxito, no a causa de la pieza, sino motivado por la puesta de Inda Ledesma y por la actuación monumental de Alfredo Alcón. Eso fue en los años 60. En esos años ya había empezado a publicar mis primeros cuentos. El primer libro fue Las otras puertas, y bueno, durante mucho tiempo se me consideró esencialmente un cuentista, un autor dramático, pues ya un cuentista más que un autor dramático, y últimamente he pasado a ser un novelista, porque prácticamente mis 3 últimos libros son novelas, ¿no? ¿Has sentido como necesidad circular por los distintos géneros? En realidad siempre he escrito en diversos géneros, porque empecé a escribir poesía, como casi todos los escritores, o como la mayoría de los escritores, en mi adolescencia. Y escribí cuentos, y ya tenía un libro de cuentos listo, que era Las otras puertas, cuando gané el concurso de Gaceta Literaria. El premio consistía en la publicación de la obra y en el estreno por el Teatro de los Independientes. Vale decir que eran simultáneas la escritura de cuentos y de teatro, al punto que El otro Judas empezó siendo un relato que luego se transformó en una tragedia, porque tiene el esquema de la tragedia clásica, digamos, de un solo acto largo con unidad de tiempo y lugar, todo como corresponde, ¿no? Pero ya escribía cuentos, y en el 61, que fue cuando se editó El otro Judas, a los pocos meses salió mi primer libro de cuentos, ¿no? ¿Qué lugar te parece que ocupa la poesía en relación a los otros géneros? ¿Crees que un escritor es muy importante que escriba poesía para ser buen escritor, digamos, como condición? Estoy seguro de que no que escriba y que publique, pero siento que debe ser esencialmente un poeta. Ser poeta no es necesariamente escribir en verso y mucho menos publicarlo, ¿no? Pero hay que tener como una
visión poética de la realidad que es la que permite la literatura. Esto le gustaba citarlo mucho a Marechal. Marechal decía que todos los géneros de la literatura son en realidad géneros de la poesía, y hablaba de esto citando a su vez a Aristóteles, ¿no?, que era el que postuló este axioma prácticamente en la poética, ¿no? Pero han coincidido muchos grandes escritores en decir exactamente lo mismo. Faulkner decía que el escritor de primera categoría era el poeta, después viene el cuentista, por su precisión, la economía de recursos con que cuenta para cifrar de alguna manera la realidad, y recién después ponía al novelista. Esto, viniendo de Faulkner, es muy importante, porque no era un cuentista que estaba defendiendo el cuento, un poeta que estaba defendiendo la poesía, sino que era un gran novelista, ya premio Nobel de literatura por sus novelas, del que no se conoce ninguna poesía, aunque las escribió. Él decía que era cuando no pudo escribir poesía, se dedicó a escribir al cuento, y cuando se dio cuenta que tampoco es un cuentista, recién empezó a escribir novelas, ¿no? Pero bueno, yo coincido con ellos. Creo que la poesía, primero, que es el género esencial de la literatura, pero aun cuando no seas escritor de versos, debes ser un poeta para poder ser un prosista. ¿Te acuerdas de alguno que hayas escrito? ¿De algún poema? Sí. ¿De un verso? Sí, ¿podés decirlo? Bueno, voy a decirte uno corto. Espero recordarlo, lo escribí hace muchos años. Se llama Espejos. Antes de mí, 2 hombres han sentido el sagrado pavor de los espejos. No soy yo, es mi miedo lo que mido con esos 2 tan altos y tan lejos. Poe y Borges supieron de esta rara maldición de la luz, la que duplica el horror paulatino de mi cara, que en vejez, tiempo y muerte se disipa. Dios debiera velarnos a estos jueces de la ruina del alma y de sus grietas. Ya es pecado morir, ¿por qué 1000 veces matarse entre cristales y aguas quietas? Por eso no hay espejo en mi casa. En la pared un gran dibujo intenta fijar mi antigua cara. El tiempo pasa y me asesina sin que yo lo sienta. Qué bello, dice muchísimo, porque bueno, habla de tantas cosas, ¿no? De esos jueces superiores, de los reflejos, sí, de la muerte. Además, es curioso, Borges detestaba los espejos, por eso está citado en el poema, pero Poe también. Poe tiene un texto que se llama Filosofía del Moglaje, donde dice que los espejos, cuando se ubican en una decoración, no deben reflejar la figura humana. Entonces uno siente para qué sirven en realidad, ¿no? Y sirven para duplicar los ambientes o para crear una especie de sensación mágica o laberíntica, pero eso está indicando, de hecho, que a Poe no le gustaba mirarse en los espejos, ¿no? Que es una de las obsesiones muy claras de Borges. Yo escribí una obra sobre Poe y Rafael, sin pensar en esa obsesión poeniana, y en mi obra Poe termina tirando una botella contra el espejo y matando su propia imagen, ¿no? Y un día me di cuenta que no era algo que yo había inventado, sino que estaba entre los textos de Poe, eso, ¿no? Bueno, uno siempre reinventa, sí. Es decir, no podemos pensar en la creación desde cero, ¿no? No, yo no Pero creo. pensaba me acordé cuando estabas diciendo el poema de un cuento tuyo que se llama El hombre fuerte, sí, que a mí me remitió al juego de espejos, y pensé en tu propia relación con estas ideas de Borges, que si bien no es el espejo material, es muy interesante cómo cada personaje que va llegando al poder se ve reflejado desde abajo antes de llegar, y después encadenado con el que llega, y sí, se va mimetizando en una misma imagen. Sí. Entonces me pareció muy interesante este juego de encadenamientos y este juego con el poder al mismo tiempo, ¿no? Cuento, Anselmo Arana, que en realidad se llamaba Arán y que cambia su apellido para tener un apellido más nacional, como le ha dicho el doctor que lo educó a él, al que él manda matar en algún momento y al que reemplaza, ¿no? A su vez se hace matar por alguien que lo está persiguiendo y deliberadamente se hace matar. Es como si sintiera que el único que puede
satisfacer esa venganza personal que él lleva encima y que se vuelve contra él, es este que lo está vigilando, que lo va a seguir, que además no lo mata, porque venía otra cosa y él lo manda a matar, ¿no? Pero es como un juego de espejos, ¿sí? Y además esto que dices, ¿no? Vuelve sobre él mismo, Sí. o sea, como la mirada que vuelve sobre sí mismo. Sí, además es curioso que hayas hecho esa observación, porque ese cuento tiene una característica muy extraña. Son varios personajes, pero el cuento está contado siempre en primera persona. Es como una primera persona que pasa de un personaje a otro, sin que yo avise en qué momento está hablando un personaje u otro personaje, porque es como un largo monólogo en primera persona. Cosa que bastante tiempo después, no quiero decir que lo haya tomado del cuento ni remotamente, estoy hablando de coincidencias, hace Cortázar en La señorita Cora. Una de las características del cuento de La señorita Cora es que está narrado todo en primera persona a través de distintos personajes. Uno tiene que deducir quién está ahora pensando o hablando, ¿no? Pero hay un deslizamiento muy lindo, muy sutil de un personaje a otro, tanto que cuando lo leí sentí que tenía el ritmo del pensamiento más que de la palabra hablada. O sea, sigue hasta la forma de expresión, es muy fluida como fluye un pensamiento. Claro, es casi un monólogo interior. Lo que pasa es que es el monólogo interior, eso es lo que transmite. Básicamente de dos personajes. Es decir, el monólogo interior del que está arriba, arriba en los dos sentidos, en el sentido alegórico y en el sentido físico, porque está en una campaña proselitista y está en una especie de tribuna, y el que está abajo también en los dos sentidos, pero la narración en primera persona, ese monólogo, pasa de pronto al de abajo y sigue en primera persona sin que yo avise que ahora está pensando el otro. Es el lector el que lo tiene que advertir, ¿no? Por eso tiene la conexión y el encadenamiento de un pensamiento, realmente claro, es muy bueno, lindo. hay un libro clásico y realmente notable en ese sentido, en literatura inglesa, que es La señora Dalloway, donde es como una conciencia que va traspasando diversos personajes, como si fuera una conciencia flotante. No hay un personaje principal, sino que es una conciencia que va rotando por diversos personajes. Y que tiene forma de voz, diría. Claro, que es como una voz interna. Dos preguntas me sugiere eso. Una es respecto al destino. ¿Consideras que hay un destino que marca la vida del hombre y que lo lleva indefectiblemente, como esta situación que relatabas respecto a la muerte del personaje, ¿no? Es como si ahí no tuviera alternativa, ahí suena a un camino trazado donde no tenía escapatoria. En mi literatura suele ocurrir que los personajes tienen como un destino. Vale decir que en algún lugar de mí mismo debo pensar eso. Yo no creo en eso. Yo creo que tenemos un destino, pero en otro sentido, que el hombre hace su propio destino, elige su propio destino. Bueno, yo soy argentino, tengo 64 años, soy escritor. Todas esas cosas aparentemente es como si fueran adjetivas de mí. Yo entiendo que de algún modo las he elegido. Soy argentino porque estoy en este país, porque quiero serlo, porque podría vivir en otro lugar. Tengo 64 años, no solo porque he durado hasta los 64 años, sino porque no elegí morirme a los 30, por ejemplo. Y soy escritor porque elegí alguna vez ser escritor. A veces uno elige lo que ya es decir, lo acepta como destino. No creo en el destino que nos viene de afuera, ni en los seres elegidos y marcados o para la desdicha o para el triunfo, sino creo que somos la propia construcción de nosotros mismos. De ahí que eso sea cierto, hay una distancia muy grande, y de ahí que tal vez en el fondo crea que hay un destino marcado puede ser, ya que aparece tantas veces en mi obra, ¿no? Incluso en el Evangelio, según Van Houten, hay dos personajes, el doctor Golo y Van Houten, que tienen una opinión absolutamente contraria acerca del problema. Sin embargo, los dos coinciden. Uno cree en el azar, no cree en el destino, ni cree en la necesidad ni en la causalidad. El otro que todo es casual, que nunca nadie encuentra lo que busca, sino que encuentra cualquier cosa, que todo es una serie de disparates, pero que ese azar se organiza también como un destino, ¿no? Y la otra pregunta que me sugería el cuento es la relación, si es que encuentras, entre la belleza y la muerte. Bueno, esa es una idea poética que nos ha perseguido a todos alguna vez desde la adolescencia, y sobre todo a los lectores de Poe. Poe sostenía
que la belleza es melancólica por excelencia, que el territorio legítimo de la poesía es la belleza y que no hay nada más bello en un sentido poético ni más melancólico que la belleza de una mujer muerta en su juventud. Uno podría decir, bueno, ¿qué es lo que tiene de bello eso, no? De bello en el sentido estético y de bello como un hecho que luego será puesto en poesía. Así dice Poe que empezó a concebir El Cuervo en base a esa idea abstracta, que es su poema más conocido, ¿no? Hay a veces entre la belleza y la muerte un contacto muy grande, pero yo digamos, no deifico ni exalto la muerte, ¿no? Creo que un hombre se caracteriza más que por su idea de la muerte, por su idea de la vida. Y en un sentido personal, te diría que tengo una aversión muy particular hacia la muerte, aun cuando no puedo dejar de sentir que hay muertes que son muy generosas con la persona claro, y hay muertes que se adecúan tanto a ese personaje que se transforman en muertes bellas. La muerte de Rilke, por ejemplo, es decir, Rilke, que hablaba de la muerte propia y que decía que uno debe morir de su propia muerte, y era el cantor de las rosas y de la muerte, muere porque lo pincha la espina de una rosa. Es como morir dentro de una especie de poema que él ya había armado previamente, ¿no? Pero digamos, hasta ahí admito la belleza de la muerte y en lo melancólico, pero te diría que básicamente como hombre vivo la detesto, ¿no? Bueno, además lo que señalas es una vida poética, claro, que en definitiva después de la muerte ya poco se puede decir de la muerte misma. Justamente. Uno habla de la vida de este hombre y su relación con la poesía. Claro, y hay vidas que coinciden con ciertas muertes y hay muertes que da la impresión de que coronan todos los actos de una vida, ¿no? No todas, hay muertes esencialmente injustas, las muertes por violencia, las muertes que ha sufrido nuestro país y esta propia provincia, que no tienen nada de hermoso y que además no son la idea que yo tengo de la muerte. Por eso hago una aclaración que creo que en estos casos es necesaria, ¿no? Cuando estamos hablando de poesía, de belleza, de teorías de Poe, lo admito, o de la muerte de Rilke. Hay otros lugares donde la muerte me parece espantosa, la muerte de un chico, la muerte de un hombre hambriento, no creo que tengan nada de hermoso, ¿no? Señalabas la tragedia, y bueno, justamente la tragedia, una de las cosas que hizo es poner en bellas palabras la muerte, que esto no quiere decir la muerte misma, sino lógico, lo que se dice de la muerte, que es otro tema. Y además, en realidad lo que pone en escena la tragedia es el destino, es decir, esa consecuencia absoluta entre una serie de actos que va a terminar en algo que el espectador ya sabe. Toda la tragedia griega viene cantada en el doble sentido de la palabra, como la utilizamos nosotros, y realmente cantada del verbo cantar, porque los coros de la tragedia lo cantaban. Se sabía perfectamente qué era lo que iba a ocurrir desde la primera escena hasta la última, porque estaba el coro que decía que era todo lo que iba a pasar. No se podía luchar contra eso. Y la muerte está exaltada como, yo te diría, en todo el mundo griego, en toda la filosofía griega, todo el pensamiento griego y todo el arte griego es una exaltación de la muerte, pero para que el hombre le pierda el terror a la muerte. Toda la filosofía griega es un acercamiento a la muerte y un acostumbramiento hacia la muerte, pero para perder el terror de la muerte, para hacer de la muerte un acto límpido, razonable y muy griego, por otra parte, ¿no? En tu caso particular, las obras de teatro estuvieron todas influenciadas por la idea de la tragedia, o en algunos casos pudiste en muy pocos marcar casos diferencia, porque señalabas una que tenía la influencia directa de la tragedia. Claro, el otro Judas es una tragedia hasta en su sentido, yo diría literario, está concebida como una tragedia, respetando la unidad de tiempo y de lugar, vale decir, lo que ocurre en el escenario es el tiempo real que ocurriera en la vida real si esas cosas estuvieran ocurriendo no en un escenario, sino en la calle.
y no hay corte de ninguna especie y además se sabe también desde el principio en qué va a terminar todo, porque es la historia de Judas y ya se sabe desde el momento en que empieza la pieza que Judas se ahorcó. No está dicho en la pieza como en la tragedia griega, pero de todas maneras yo incorporo un coro que no se ve, sino que es un coro de voces en la última escena, pero de todas maneras el espectador de hecho sabe lo que va a ver, sabe cuál es el destino de ese hombre. Lo que no sabe es lo que yo postulo en la pieza, que yo postulo que Judas no traicionó a Jesús, sino que fue un pacto entre Jesús y Judas, la traición, para producir un levantamiento en contra de Roma, digamos. Eso el espectador lo ignora cuando se sienta a ver la obra, pero sí sabe que esa obra no puede terminar más que de una manera. En el Gólgota están ajusticiando a Jesús y se sabe que Judas se ahorcó. Yo no me aparto un milímetro de esa forma exterior, ¿no? Y está basada en la estructura formal de la tragedia. Ya Israfel, que es la vida de Poe, no respeta, digamos, los cánones trágicos, ni respeta la unidad de tiempo, ni de lugar. Son 4 actos, hay pasos de años a veces entre un acto y otro, pero cada acto o cada núcleo de alguna manera mantiene ese tono trágico que es el que está más cerca de mí en el teatro. He escrito otra obra que es una versión de Salomé, aunque ocurre ahora y aquí, que es una historia que no se puede contar más que de un punto de vista trágico, ¿no? Otra obra de teatro que se llama A partir de las 7, que también tiene aunque es más dramático que trágico, no está en lo que llamaríamos la zona de la alegría ni de lo cómico, ¿no? En teatro muy raramente utilizo el humor, salvo en escenas ocasionales. Hay otra pieza mía sobre la piedra de Jericó, donde hay varios personajes que son deliberadamente humorísticos, pero de todas maneras todo eso está envuelto en un hecho que yo diría que también pertenece al canon de la tragedia. Me refiero al sentido formal, ¿no?, de la palabra. Me reservo, digamos, el humor para mi narrativa. Sí, en mi novela lo he utilizado en mis cuentos, y creo que tengo un gran sentido del humor, pese a mi aspecto o al poema que acabo de recordar hace un momento, pero lo que pasa que estoy dormido, vengo del mundo de los sueños, entonces todavía no articulo con alegría mis pensamientos. Cuando leía tus cuentos, la verdad que en muchos momentos o algunas partes de los escritos me mantenía con la sonrisa porque tienes una ironía muy sutil, te diría. No es el cuento fuerte que despierta la carcajada, sí, sí, pero más bien es una ironía sutil, como si estuviera escondido en el texto, pero que produce mucho efecto. Claro, bueno, creo que eso sí, eso es deliberado. En general creo que no he escrito nunca un cuento absolutamente cómico o un cuento esencialmente para divertir, ¿no? Pueden provocar la risa, a veces puede provocar, a veces hasta también tal vez la carcajada, pero suelo estar más cerca del humor negro, del cinismo o de ese semichiste del que hablaba Macedonio Fernández, que es de lo cómico puro, ¿no? Un escritor realmente cómico y casi angelicalmente cómico por momentos es Mark Twain. Hay otros escritores que también te hacen reír, pero que no tienen esa alegría esencial. Creo que no hay un solo escritor argentino que la tenga. ¿Crees que el sufrimiento te condiciona como escritor y que a su vez el escribir ha hecho algo con lo que puedas haber tenido de sufrimiento en la vida? Sí, conmigo sí, pero no lo creo condición necesaria ni suficiente. Cada uno vive una vida particular que es la suya y no la de otro. No elegimos ni el lugar donde nacimos ni nuestras relaciones con el mundo. Lo que sí elegimos luego es cómo significamos eso que hemos vivido, o como decía Sartre, no importa lo que se ha hecho del hombre, importa lo que el hombre hace con lo que se ha hecho de él, ¿no? En eso he creído siempre, pero de todas maneras hay vidas que están marcadas por acontecimientos mucho más duros que otras vidas. Aquello que diría Vallejo, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. Bueno, hay vidas que están marcadas por eso,
pero no significa que para ser un escritor o para ser un gran artista debas estar marcado por el sufrimiento. En mi caso, podríamos decir que sí, según la historia que cuente, porque puedo contar la misma historia, dramática o relativamente normal, ¿no? Pero podríamos decir que no tuve una niñez alegre. La separación de mis padres cuando yo era muy chico fue decisiva para mí, significó el alejamiento de mi madre. Yo me crié con mi padre, lo que ya de hecho es una buena razón para hacerse escritor o para sufrir mucho. Y me eduqué en un colegio religioso, separado de mi padre y mi madre durante un año, cuando la separación de mis padres. Luego fui a vivir con mi padre a San Pedro. Éramos muy pobres, para decir, no fue una vida alegre. Todo eso a mí me sirvió para escribir, y a veces también me sirvió para divertirme mucho. Tengo, creo, una mirada de un ambiguo humor respecto de mí mismo. Por eso te diría que todos estos mismos hechos que te estoy contando en un tono grave se podrían contar hasta de modo divertido, ¿no? Pero no creo que eso sea necesario, no creo que el sufrimiento sea necesario para nadie, no creo que sea bueno para nadie, pero si lo puede resolver desde la literatura o desde el arte, yo diría, bueno, bienvenido sea el sufrimiento. Bueno, hacemos una pausa y ya seguimos. Estábamos hablando de la importancia de la escritura frente al sufrimiento, no como decías, y me parece importante, no como condición para ser buen escritor, porque esto no garantiza de ninguna manera el sufrir que resulte buen escritor. Pero sí la pregunta sería si antes y después de escribir un libro uno sale lo mismo, después de hacer ese pasaje. No. ¿Es el mismo hombre, es la misma persona o tiene fuerza transformadora esto de escribir? Yo te diría que tiene fuerza transformadora, pero para los que no escriben, les diría, y lo sé además por experiencia personal, no solo te transforma a veces un libro que escribís, no estoy hablando de todos los libros que uno escribe, ¿no? A veces eso pasa con ciertos libros, a mí me pasó con El que tiene sed, me pasó sin duda con un cuento brevísimo como Conejo, donde cuento la historia de un chico al que descubre que su madre se ha ido, y que es uno de mis pocos cuentos realmente autobiográficos, aunque los otros adopten un tono autobiográfico que es puramente literario, ¿no? Pero El que tiene sed, que es una parte considerable de mi verdadera biografía, no fui el mismo cuando lo empecé que cuando lo terminé, pero hay algo que me parece más importante en la literatura, que es que a veces leyendo ciertos libros ajenos también deja de ser el mismo. Hay ciertas grandes obras novelísticas o poéticas o filosóficas que te hacen cambiar el modo de ver las cosas. Creo que un gran escritor tiene afortunadamente ese efecto sobre los demás, aunque no siempre lo pueda tener sobre él mismo, porque a veces escribir sobre determinados temas es como ir ahondando en tu propio infierno, por decirlo así, y no todos salen de ese infierno, ¿no? A veces un escritor vuelve y vuelve sano, y otros se caen en su propio mundo, pero esos libros igual terminan sirviéndole a los demás. Sí, son grandes libros, por supuesto, ¿no? En cuanto a lo otro, nunca hay garantías. Una de las cosas más terribles que yo he oído sobre literatura la dijo Aldous Huxley, el inglés, ¿no? Que
escribir un buen libro o escribir un mal libro cuesta el mismo trabajo, la misma pasión, el mismo esfuerzo y el mismo dolor. Y es cierto. Y a veces escribir un gran libro cuesta mucho menos esfuerzo y el escritor pone mucho menos dolor que otro que ha dejado las entrañas en su libro y ese libro no es bueno. No hay nada que garantice la escritura de un buen libro. Pero es cierto que con todo lo que sos y con todo lo que te ha pasado podés hacer literatura y que eso muchas veces te sirve. Es una especie de terapia. Muy raramente un escritor va a un psicoanalista, ¿no? Ahora decías, lo que me llamó la atención, me sonaba un poco como a contradicción, porque planteabas la necesidad de una ética de la forma, Sí. lo cual implicaría normas, lo cual implicaría respetar ciertos códigos, Sí. o por lo menos buscar la buena forma sería. Y por otro lado, señalabas, hace falta una suerte de barbarie o algo de barbarie. Por ahí lo leí, me corrige si estoy equivocado. Entonces yo pensaba cómo es esto, ¿no? Porque por un lado normas, búsquedas de la buena forma o de la forma bella, y por otro lado la barbarie, que justamente sería del lado opuesto de la frontera, ¿no? Claro, es que si no están las dos cosas en un delicado equilibrio, yo creo que no existe no solo la literatura, sino la obra de arte en general. Digamos un ejemplo extremo, bueno, la tragedia, es decir, no hay nada más normativo, duro y frío, visto desde afuera que la tragedia. Sin embargo, esos sentimientos, esas convulsiones, esa violencia de los héroes trágicos de la tragedia griega son un modo de la barbarie. La gente mata a su madre, a su hermano, a su esposo, etc. Y en la literatura, por eso yo aconsejo a los escritores muy tumultuosos y muy apasionados que escriban cuentos. Porque el cuento te ciñe por su propia forma, te obliga a una estructura muy lúcida. Entonces, después de esa estructura lúcida, pone toda la locura que quieras. Suelo dar un ejemplo, el de Van Gogh. Van Gogh, sin duda, era un espíritu no solo tormentoso, sino atormentado y tempestuoso hasta el límite de la locura. Si Van Gogh hubiera pintado grandes murales, creo que se hubiera vuelto loco muchísimo antes. Es decir, el tener que ceñirse al cuadro de Caballete, el tener que elegir una forma muy precisa, que es la del cuadro de Caballete, que no le permitía pintar de cualquier manera, y tener que poner como a presión toda esa violencia ahí, es de alguna manera lo que lo contenía. Para mí la literatura a veces es justamente eso, un marco de contención de la locura de ciertos autores. Y te podría citar en literatura el ejemplo de dos locos casi sublimes, por decirlo así, uno Maupassant y el otro Poe, ¿no? Dos grandes cuentistas, absolutamente rigurosos en su forma, pero que dejaban correr toda esa locura en sus textos literarios. Y el sentido de barbarie que yo digo es que si sos demasiado prolijo, demasiado estricto, demasiado minucioso y demasiado decorador, un texto no puede tener esa fuerza que es la que debe tener para conmover al otro. Como decía Unamuno, ¿no? Yo escribo para conmover, pero conmover de mover conmigo, de llevártelo al otro con vos. Para eso a veces no se necesita escribir demasiado bien. Escribir no en el sentido retórico bien, escribir bien en el otro sentido, como escribía bien Cervantes, que desde el punto de vista de la gramática y para su contemporáneo escribía muy mal, como pasaba con Dostoyevsky. Todo el mundo, siendo ruso, ha dicho que Dostoyevsky escribía mal. Bueno, si eso es escribir mal, mejor escribamos con Dostoyevsky. Incluso el propio... ¿Y qué los hacía grandes? Algo que no podríamos definir. Llamémosle provisoriamente talento, pero además una enorme comprensión del mundo. En el caso de Dostoyevsky, una vida muy dolorosa y sufrida, no solo como su propia vida, sino extendida a todos los demás, lo que le dio la posibilidad de ver el sufrimiento ajeno. O en el caso de Tolstoy, que aparentemente es más sereno, pero ha escrito obras como El padre Sergei, que son aterradoras por su violencia y por su crueldad, esa capacidad casi angélica de comprender a los demás. Y Tolstoy era una especie de endemoniado. Muchas veces yo he pensado que Tolstoy era, en el fondo, más endemoniado
endemoniado que Dostoyevsky. Era un hombre que no se podía controlar y consiguió controlarse en su literatura, ¿no? Y se necesita para eso cierta forma de barbarie. Los escritores demasiado delicados, demasiado estrictos, demasiado buenos escritores no suelen alcanzar el nivel de estos escritores que yo te digo. El ejemplo de la literatura española sería Quevedo. No ha habido un escritor que haya escrito mejor que Quevedo. Con la prosa de Quevedo no se puede escribir el Quijote. En nuestro país, con la prosa de Borges, no se hacen las obras de Roberto Ar. Borges es sin duda un grandísimo escritor, pero si tiene algún defecto es que es demasiado buen escritor. Entonces, hay zonas a las que Borges no puede acceder. Vos te imaginás una obra de teatro escrita por Borges, una novela de 600 páginas, sería insoportable. Eso sí, no porque significa, es de una exquisitez y una sofisticación, claro, justamente, lo de que no sostener significa este nivel que Borges permanente. no sea un grandísimo escritor, y sobre todo un escritor para escritores. Nos ha enseñado a todos a escribir, pero cuando uno piensa que yendo nada más que hasta cuarto grado, Art escribió las obras que escribió, piensa que bien le hubiera venido a Art un poco más de Borges, y a Borges un poco más de Art, ¿no? Por eso lo ponías de todos modos a Borges en un plano superior. Claro, lo que pues no, para mencionabas mí, al principio. claro. Pero para en mí hay tres entrevista, ¿no? escritores esenciales en la literatura argentina de este siglo, que son justamente Borges, Art y el tercero es Marechal. Creo que esos tres son algo así como la cifra de la prosa argentina de nuestro siglo. Y una vez lo dije un poco heréticamente, que para mí son algo así como una santísima trinidad de la literatura nacional en prosa, ¿no? Tres escritores absolutamente distintos, cada uno con sus virtudes evidentes y con sus defectos también evidentes, pero los tres nos han enseñado a escribir a todos. Y en eso coincido con Cortázar, aunque Cortázar tal vez a Art no lo había leído también, él se declaraba discípulo de Marechal y de Borges, ¿no? Pero yo siento que sin esos tres escritores los argentinos todavía no habríamos empezado a escribir, ¿no? Y por otros escritores fuera del país, ya te escuché decir de Poe bastante. Sí, así que a Poe ya casi pertenece tu amor a él, ¿no? a mi panteón personal. Lo leí de muy chico y me enamoré de la poesía de Poe, del terror de Poe. Luego advertí el rigor terrible que tenía Poe en la forma, ¿no? Toda la estética sobre poesía o sobre el cuento de Poe son fundamentales para comprender la literatura contemporánea. Pero Poe, digamos, es como algo personal y casi secreto, aunque sea dicho a voces, ¿no? Hay otros escritores que han influido mucho sobre mí, además de los tres escritores argentinos que te mencioné, un hombre como Sartre, que creo que fue el paradigma de toda nuestra generación, también Albert Camus, el contemporáneo de Sartre, y con el que arma también una especie de cara y contracara y de juego de espejos. Es mejor tenerlos a los dos juntos que separados u opuestos, ¿no? Thomas Mann, al que considero probablemente el mayor escritor de lengua alemana de este siglo y uno de los más grandes de este siglo, hombres como Kafka o Joyce, o en Estados Unidos Faulkner, que me parece fundamental. Todos esos escritores de alguna manera han influido sobre mí. Yo no podría apartar de mí a ninguno de ellos, ¿no? Me han influido casi demasiado escritores, pero y hubo una época que influía el último escritor que leía, ¿no? Hermann Hesse. Cuando yo leí El lobo estepario pensé que era uno de los libros más hermosos de este siglo. Tal vez no sea cierto, pero sigo pensando en el adolescente que era yo cuando leyó El lobo estepario y sigo sintiendo exactamente lo mismo que sentían. Volviendo un poco atrás a la entrevista, mencionabas límites que podían estar puestos desde afuera, como Van Gogh cuando pintaba un cuadro decía, este es el límite que tengo, como en un cuento. Sí. Pero al mismo tiempo está lo que podríamos llamar búsqueda interior de pasar los límites. O sea, Sí. un juego de ponerse límites y al mismo tiempo intensificar tanto el pensamiento en la dirección de un tema que a vos mismo te permita pasar límites. ¿Has Sí. sentido este juego? Por supuesto. En el cuento no tanto, aunque he roto muchas veces el esquema tradicional del cuento, porque el cuento es un género muy preciso. El cuentista no piensa nunca en lo que va a decir, sino en lo que ya sucedió. Cuenta una anécdota,
Lo que esa anécdota significa, en realidad, es lo que ese hombre significa en el mundo. Yo no creo en el contenido de un texto literario, yo creo en el contenido del hombre que escribe ese texto. En el cuento se da la anécdota. Si vos tenés una visión pesimista u optimista de la vida, bueno, ese cuento será algo optimista o pesimista, y lo que pienses del hombre, de la relación de pareja, de Dios, va a salir en un cuento, en un poema o en una gran novela, ¿no? Donde se nota más eso de lo que vos estás hablando es en la novela, que como no tiene tantos límites formales, como una novela casi puede ser cualquier cosa, porque todo novelista la inventa cuando se pone a escribir una novela, ahí uno siente esa búsqueda y ese anhelo, a veces irracional, de romper barreras y de romper límites y de saltar a ciegas, diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? Pero no solo qué va a pasar con los personajes, qué va a pasar conmigo, qué va a pasar con mis ideas. Hay momentos donde te encontrar que un personaje tuyo o que vos mismo disfrazado de personaje está diciendo cosas que son absolutamente contradictorias de aquellas que crees realmente como verdades, y sentís, pero esta verdad antagónica de la mía, ¿de dónde salió y por qué es tan fuerte? ¿No? Es una ruptura permanente de límites. Un escritor es esencialmente eso, un hombre que por un lado intenta ver claro y hacer lo que yo llamo un objeto poético, que requiere normas poéticas, a veces muy rigurosas, y por el otro lado un desaforado que intenta romperlas a cada paso, ¿no? Me gusta eso de desaforado. ¿Y en la obra de teatro funciona de la misma manera que en la novela? Menos, a veces funciona de la misma manera, pero en la obra de teatro a veces tenés que sacrificar cuando los personajes se te disparan solos hacia un lugar que no estaba previsto, volver atrás y como contenerlos, porque como la obra de teatro sucede en el tiempo literario, pero también en el tiempo físico, ese espectador tiene que estar en el teatro. Vos no podés escribir una obra que dure 9 horas, tenés que controlarla, pero a veces pasa, por ejemplo a mí en Israfel, me pasó con un personaje, el personaje de Lipar, que hoy es un personaje esencial para Israfel, era como si no estuviera previsto, y en el momento en que entró Lipar a actuar en la pieza, se comía entero al personaje principal de la pieza. Tuve que limar varias cosas, pero ese personaje apareció como solo, nacido de mi inconsciente o de mi locura, ¿no? A veces haces entrar y salir personajes si no lo dejás en la obra, o fundís dos personajes. Sí, sí, es decir, muchas veces un personaje que eran dos va a parar a uno solo, o te das cuenta que con ese personaje tenés que hacer dos, o con uno que es una mujer, ese realmente es un hombre. Es decir, todo esto en el proceso como previo a la creación. Después, ya aclarado todo eso, va como por un carril, pero es curioso, muy divertido, visto de afuera, lo que se puede hacer con los personajes. Como de pronto una señorita encantadora, al principio no era ninguna señorita encantadora, era un rotundo señor, y vos te das cuenta, no, este personaje tiene que ser femenino, por las cosas que piensas o por las cosas que le pasan, ¿no? Claro. Vos mismos los vas descubriendo. Ahora, claro, este proceso de develación, diría, de sacarle los velos, sí, a cada personaje hasta saber de qué se trata realmente, ¿lo haces en la misma escritura o lo haces previo al ponerte a escribir, al acto de escribir? Hoy te diría que lo hago previo al acto de la escritura y hasta inconscientemente. En este caso estaba hablando más, recordándome a mí mismo cuando escribía obras como El otro Judas o como Israfel, en la que entraban y salían personajes, desaparecían enteros porque no podían. Luego es como si aprendieras ya lo que te dicta tu inconsciente. Llega un momento en que sabes, esto es un cuento, esto es una novela, esto es una obra de teatro, esto dura tanto tiempo, por ejemplo, ¿no? Pero al principio lo tenés que buscar casi como si fueras una especie de imbécil que no comprende las cosas que se le ocurren. Ese es el trabajo previo a la escritura real, que es cuando uno maneja su oficio. Lo que nunca sabe, y ese es el gran problema de un escritor, es qué significa eso que ha escrito. Ayer un chico, después de la charla que yo di, me planteó este problema porque me decía que no sabía qué significaba lo que hacía. Bueno, tenía grandes dudas, y le digo, no te preocupes, te vas a morir con las grandes dudas. Es decir, esa es la condición del escritor. Un escritor no puede saber lo que ha hecho, porque como decía Sartre, un zapatero puede ponerse los zapatos que ha hecho. Una modista puede ponerse el vestido que ha hecho. Un escritor no puede leer el libro que ha hecho.
Después le puedes dar cualquier significado. Sí, no, pero vos lees mi libro, claro. o yo leo lo que vos escribís. O cuando lees tu propio libro, ¿no le das después algún significado? No te importa, o no Muy querés hacerlo. raramente, porque en realidad uno no puede ir más lejos de lo que ha escrito. Está como atado a sus propias palabras. Yo tengo una idea de lo que significa la Madre de Ernesto o el Evangelio según Van Houten, que es la de su escritura. No puedo ir más allá, pero de pronto me asombra que venga un lector y me diga que tal cosa significa tal otra, en la que yo ni siquiera había pensado. Yo puedo leer tu libro, pero no puedo leer el mío. Por eso la literatura además perdura, porque cada lector lee un libro distinto y porque a través del tiempo esos libros se van llenando de contenido. Si nosotros pensáramos, hoy hablabas vos de la tragedia griega, en la tragedia tal como la escribieron los griegos y lo que significaba para los griegos, para nosotros tendría casi sentido. Es gracias a lo que el tiempo ha puesto en esa tragedia y a lo que nosotros ponemos que hoy pueden ser representadas y leídas y tienen una significación nueva. Y eso pasa con las grandes obras. Las grandes obras son perdurables, no porque nacieron perdurables, sino porque el tiempo la fue llenando de contenidos que esas obras no tenían. Vale decir, eran lo suficientemente elásticas como para que en algún momento cupiera todo. Esa es la condición de la gran obra literaria. Claro, en realidad fueron propiciatorias en las distintas generaciones a nuevas interpretaciones. Claro, en las Entonces, grandes eso es obras lo que, todo el mundo encuentra todo. En cualquier área que se trate. En ¿no? cualquier área, por supuesto, en la música. Claro. Por eso las obras demasiado pegadas a su tiempo terminan siendo, hubo obras que son muy famosas durante la vida del autor, autores que han sido enormemente famosos y que después desaparecen, porque las generaciones posteriores no encuentran lo mismo que encontraron los contemporáneos. Eso valía para los contemporáneos, ¿no? Bueno, yo quiero aprovechar y preguntarte algunos secretos de escritor, pero yo sé que aunque des todos los secretos, cada uno tiene que hacer su camino y nosotros descubrir sus propios secretos. Pero bueno, importancia, por ejemplo, del inicio y del final. No sobre el cuento, o lo que quieras acotarme sobre las distintas formas de expresar. Bueno, yo te diría que en el teatro y en el cuento conocer el final es fundamental, no así en la novela. La novela no importa, la novela empieza en la dirección del tiempo. Son personajes que están aquí y se van desarrollando y el autor los va descubriendo a medida que los escribe a veces. Y muchas veces, por eso a mí me angustia tanto escribir novelas, porque con mi estructura de la que te has dado cuenta, la necesidad de normas, de tenerlo claro, la novela me angustia, porque nunca sé a dónde voy a ir a parar, no así el cuento o el teatro, ¿no? Pero en el cuento y el teatro es absolutamente necesario saber a dónde vas y atenerte lo mejor posible a esa idea previa de la escritura, que era lo que recomendaba Quiroga. Él decía, en un cuento, las 3 primeras líneas son casi tan importantes como las 3 últimas. El secreto de esa frase está en el casi. Es decir, casi tan importante. Quiere decir que las más importantes son las 3 últimas, pero desde la primera a la última tiene que haber como una línea de hierro que no se aparte nunca del camino que le trazaste. No pasa en la novela, ¿no? La novela se escribe desde otro lugar totalmente distinto. Pero así todo, yo pienso que hay que tener una cierta claridad acerca de lo que querés hacer y tratar de cumplirla, aunque la obra te vaya sorprendiendo. Porque una de las cosas peores que le pueden ocurrir a un escritor es llegar a la página 150 o 200, no saber a dónde va, no poder terminarlo, esa es una sensación de frustración y de fracaso muy grande, ¿no? Por eso aconsejo a veces empezar a escribir cuentos. En el cuento breve eso es menos probable y además se sufre un poco menos. Bueno, si tenés que tirar 5 páginas porque no podés seguirla, no es lo mismo que si tenés que tirar 250. Bueno, yo te pido un ejemplo, porque has hablado de una estructura descarnada, sería, de esto de pensar un inicio y pensar un final del cuento. El relleno lo haces cuando te pones a escribirlo. ¿Qué idea de algún cuento que de esta estructura? Casi ¿no? todos, te diría. Pero por ponerlo en ejemplo. Te voy a poner un ejemplo general. Yo sostengo, cuando un hombre se cae en la calle, un novelista lo que piensa es de dónde viene, por qué se cayó, a dónde va a ir. El cuentista no piensa nada más que por qué se cayó. Esa es toda la historia que le interesa. Un cuentista, cuando se le ocurre un cuento, por decirlo así, lo primero que sabe es el final. Cuando yo escribí La Madre de Ernesto, por ejemplo, lo que sabía era que esos chicos se encontraban con esa mujer y esa mujer iba a preguntar
que si le pasó algo a Ernesto. Después tenía que justificar ese final a través de la historia que contaba. Y te lo podría decir de casi todos mis cuentos. En El Candelabro de Plata se veía perfectamente que ese viejo iba a ser muerto por el protagonista. Al punto que ese cuento, y ahí podría explicarte bien todo cómo sucede un cuento. Yo tenía 20 años, 21, estaba en el servicio militar. Iba caminando con mi novia por la calle, era Navidad. Ella quería que yo fuera a la casa y yo quería quedarme solo. Siempre fui de esas personas a las que la melancolía le da cierta felicidad, ¿no? Me parecía perfecto estar solo en Navidad en mi casa. Y ella me decía que no, pero que no estaba mi tía, que me iba a sentir mal. Yo no me iba a sentir perfectamente bien. Le digo, pero por otra parte, si no, ¿sabes lo que hago? Voy al Café Dante, agarro al viejo más aparrastroso que encuentre, le hago pasar una noche buena como la gente y después lo tiro por el balcón. Y el momento en que dije eso, pensé, qué tema para cuento. Y ese es el origen del Candelabro de Plata, donde no ocurre exactamente eso, pero ocurre un hombre que engaña a otro, a un viejo, haciéndole creer que lo va a mandar de vuelta a su país, que él es muy rico y poderoso, y después que le ha mentido, no le queda más que una solución para arreglar el problema, que es matarlo. Pero el cuento empieza diciendo que acaba de hacer feliz a un miserable. ¿Quién puede jactarse de haber hecho feliz a otro hombre? Él sí, habiéndolo matado, ¿no? Pero el origen de ese cuento, del que yo sabía únicamente el final, fue casi una broma. Es decir, que un cuentista siempre sabe el final. Muy raramente sabe el principio, aunque a veces ocurre. Yo iba caminando por la calle un día, creo que era con Vicente Batista, con Eliana Hecker, y de pronto, acerca de cualquier cosa, porque estaba hablando, pensando en voz alta, dije, la vida es doble. Y en ese momento pensé, qué comienzo para un cuento. Y escribí un cuento que se llama De Curión, que empieza así, la vida es doble o por lo menos doble, ¿no? Y la explicación, o sea, ese inicio, ¿tiene mucho contenido o es apenas insinuado? ¿Es impactante? ¿Qué característica tiene el inicio? Según el cuento, debe ser riguroso con el final. A veces tenés que cambiar el comienzo de un texto literario, estamos hablando del cuento, porque no coincide realmente con el final. A veces hay que sacar cosas que te parecían esenciales. Hay un cuento mío, Al Sospraj, el señor Núñez, que empieza, pero una mañana, sin aviso previo. Ese pero significa que antes había como 10 renglones. Donde decía qué era lo que hacía, cómo se levantaba, cómo tomaba el tranvía, cómo llegaba al trabajo. Pero una mañana, y entonces me di cuenta, hay que sacar todo y dejar el pero, ¿no? Es decir, todo lo que ha hecho este hombre está implícito en ese pero, ¿no? A veces lo que tenés que modificar, y siempre, por supuesto, después que tenés el texto y lo podés mirar como si fuera ajeno, aunque a veces también ocurre que ciertos cuentistas, en mi caso suele darse frecuentemente, casi tienen el cuento armado en la cabeza antes de sentarse a escribir y lo ponen a escribir prácticamente de un tirón, ¿no? Las correcciones después son de otro tipo. Pero el final necesita ser el principio consecuente con el final, de ahí que no haya normas. Pero hay un ejemplo en la literatura rioplatense fantástico, el de Quiroga. En El Almohadón de Plumas, Quiroga dice, su luna de miel fue un largo escalofrío. Eso se está instalando, un gran misterio, como una luna de miel, un largo escalofrío. Se supone que una luna de miel es una cosa agradable. Además, luego explica que algo así como la mayor alegría que tuvo esta chica era seguir los días de lluvia con el dedo una gota, y dice, pero qué luna de miel pasó esta mujer, ¿no? Y ese cuento termina en el que todos conocemos, el del Almohadón de Plumas, con esa garrapata que la mata, etc., ¿no? Y vos sentís que todo el cuento está contenido en ese primer párrafo, que era lo que sostenía Quiroga, ¿no? No es tan riguroso, pero conviene pensarlo como si fuera así de riguroso. Y si no, indicios del final, sutiles. Sí, por supuesto. Tiene que estar en el principio, considerado. Tiene que estar, debería tener que estar. No siempre pasa y no es necesario que pase. Pero su luna de miel fue un largo escalofrío, ya contiene lo que va a ocurrir en el final, ¿no? ¿Ha llegado alguna certidumbre después de este trayecto en tu vida en la escritura? Respecto a la propia escritura. En lo formal, sí, en el sentido de saber, bueno, esto es un cuento o esto es una obra de teatro, no equivocarme en ese sentido. Cuando yo estaba escribiendo El Otro Judas, había escrito un largo relato que después pensé que era intolerable y lo pasé a una obra teatral. Yo te diría que eso ya no me ocurre más desde hace muchos años, ¿no? Pero es la única certidumbre, es una certidumbre de tipo formal. La otra incertidumbre, ¿tiene sentido esto que estoy diciendo? ¿Significa realmente lo que yo quiero? O a veces, ¿pero qué significa esto? Que se me ha ocurrido que sí, que está cerrado como anécdota, ¿no? Ese tipo de preguntas un escritor se las hace, creo que permanentemente. Si llegás a una etapa en tu producción, cuando estás específicamente, ya sea escribiendo un cuento, una novela,
que te emociona sobremanera lo que estás haciendo. ¿Sigues con el relato? ¿Lo dejas reposar? Lo ¿Tomas dejo. distancia? Desconfío mucho de cuando un texto te conmueve a vos demasiado, siendo el autor. Creo que si te conmueve demasiado, hay que mirarlo otra vez, ¿no? Debe conmover al lector. Y eso lo sabemos cuando nuestros sueños suelen ser formidables, angustiosos o agradables o lo que quieras. Y cuando los contamos vemos que el otro se aburre infinitamente, ¿no? Vale decir, que todo aquello que significó para nosotros en el sueño es como no del todo transmisible. Con la literatura pasa igual. Cosas que fueron fundamentales para vos, es muy difícil que esos sentimientos se trasladen. A veces hay que cambiar mucho y mentir mucho para que el otro sienta lo que vos sentiste, pero que ahora ya no es más, no está más reflejado en el texto, ¿no? Cargar las tintas sería. Cargar las tintas, aliviarlas, según como. Por ejemplo, suponete que quieres contar un crimen. Se puede hacer de dos maneras. Alguien que mata a 200 personas o alguien que mata a una sola. Entonces no es cargar las tintas. A veces elegir la que es más significativa. Dostoyevsky lo hace en Crimen y Castigo. Raskolnikov pudo haber matado a una multitud. Su intención era matar a una vieja y tuvo que matar a dos de casualidad porque se le atravesó una en el camino. Pero no es un asesino serial. Sin embargo, toda la obra está basada en el sentimiento de haber matado que tiene Raskolnikov. Vale decir que a veces no es, aunque también, a veces dónde sobrecargo, también tenés que pensar dónde quito, dónde aliviano, dónde opaco para que esto de verdad tenga sentido, para que tenga sentido algo que viene después. En la novela pasa mucho. Hoy te hablaba de que mi novela más autobiográfica es El que tiene sed. Es la historia de un alcohólico. Yo soy lo que se dice un alcohólico, que ha dejado de tomar hace muchos años, pero tengo la experiencia alcohólica muy clara. Cuando yo escribí El que tiene sed, tuve que mentir mucho, sacar muchas cosas que eran reales y poner otras inventadas y hacer algunas mucho más tenues, porque las verdaderas podían parecer inverosímiles, podían parecer inventadas, de tan espantosas que había sido la realidad, ¿no? Está bien, o sea que también ahí se trata de un equilibrio formal, esto que decías de la Justamente, importancia de la ética formal. Y es lo que yo llamo la ética de la forma, la idea por otra parte de Valéry, y aparte de poder mirar tu propio texto sin estar demasiado enamorado de ese texto, ¿no? Ese texto no sos vos, es un texto. El destinatario de ese texto no es el autor, es el lector. Entonces hay que pensar a veces cómo funciona esto visto desde afuera, y el único afuera que tiene un escritor es el mismo puesto como lector, ¿no? Pero con una especie de cortina que no le permita conmoverse demasiado. Yo desconfío cuando un texto me conmueve a mí. Paro y siento, esto está mal escrito. Es decir, o lo escribís y largas todo, claro, digamos, y después lo repensás. Llorar, sufrir, me parece bien, ante un hecho real. Es decir, la muerte de mi padre para mí, que no ocurrió hace muchos años, fue decisiva. Porque, bueno, un hombre grande, cuando se ha muerto su padre, está tan acostumbrado a ser hijo que cree que su padre es inmortal. Papá murió a los 80 y pico de años, se había casado de nuevo a los 83, yo fui su padrino, tenía una vitalidad asombrosa. Nunca me lo imaginé muerto, aunque sabía que ese momento iba a llegar. Lo que yo sentí no lo podría describir con palabras y muy pocas veces, por otra parte, hablo sobre eso, y todavía no he intentado escribir un texto que aluda a eso porque me duele demasiado para hacer un texto literario. Y en un texto literario tenés que elegir adjetivos, ritmos, hay pequeñas trampas que están tan alejadas del sentimiento real. Hay que dejar morir el sentimiento real, reinventarlo para que el otro lo sienta. Te agradezco muchísimo, me encantaría seguir porque creo que ha sido una verdadera clase de un literato, de un escritor, y es muy útil esto que nos des tus secretos de la cocina. Aunque bueno, cada uno tenga que hacer su camino, de hecho, ¿no? Yo creo que cada uno debe descubrir sus propios secretos. Algunos pueden ser absolutamente antagónicos, de los míos no servirle para nada. Sé que me han servido a mí y sé que hay ciertas normas, por ejemplo en el cuento, que se podrían pensar como universales, pero todo lo que yo he dicho en realidad lo aprendí de mis propios textos y me sirve para escribir mis textos, ¿no? Bueno, gracias. No, gracias a vos, por favor. Amo la vida que me impone el tiempo, familia divina de amores y cuentos. Amar la vida, no solo cuando es fácil,
también se pierde. Así, igual así, amo la vida. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la.